En un pequeño vecindario de Los Ángeles, Ana Torres se esforzaba cada día por construir un futuro mejor para ella y su hija. A sus 32 años, había logrado equilibrar 3 trabajos, desde asistente en una tienda de comestibles hasta recepcionista en un consultorio médico. Su vida era un viaje constante entre el trabajo y la crianza, donde cada minuto contaba. Sin embargo, a pesar de su incansable dedicación, sus sueños parecían siempre estar a un paso fuera de su alcance. Hoy, Ana se encontraba en la corte, nerviosa pero determinada. Había sido convocada como testigo en un caso que involucraba a su vecino, un hombre que había amenazado con violencia durante un altercado. La situación le generaba inquietud, no solo por el testimonio que debía ofrecer, sino también por las reticencias que sentía al enfrentarse a un sistema judicial que no siempre trataba a las personas como ella con equidad. Demasiadas veces había escuchado historias de injusticias, de latinos invisibilizados en una sociedad que parecía no ver más allá de su origen. Mientras esperaba en la sala, observó a los abogados y al mismo juez con desdén. El magistrado tenía una reputación temida, era conocido por su dureza y su falta de compasión. Nunca había estado tan cerca de una figura vestida con tal autoridad, su sola presencia intimidaba. Ana respiró hondo, recordando a su hija y la vida que quería proporcionarle. La audiencia comenzó y se centró en el caso. Cada palabra del juez resonaba con un tono despectivo cuando dirigía sus preguntas a Ana. En ese momento, la protagonista sintió como la humillación comenzaba a inundarle el pecho. Sabía que ese era solo el comienzo. Algo le decía que esa experiencia marcaría una diferencia en su vida y en la vida de tantas mujeres latinas que enfrentan dificultades similares. Ella lo iba a demostrar. El ambiente en la sala de audiencias era tenso, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. Ana Torres se sentó en el estrado de testigos, su corazón latía con fuerza mientras miraba a su alrededor. La sala estaba llena de personas, cada una con su propia historia, pero en ese instante, todas las miradas parecían dirigirse hacia ella. El juez, con su toga negra y mirada penetrante, ocupaba el centro del escenario, emitiendo una aura de autoridad que resultaba abrumadora. Desde el momento en que comenzó la audiencia, Ana sintió como las palabras del juez caían sobre ella como piedras. Su tono era despectivo y desinteresado, como si cada pregunta que formulaba estuviera destinada a desacreditarla. ¿Qué tan segura estás de lo que viste, señora Torres?, preguntó, dejando entrever su escepticismo ante la versión de los hechos que Ana intentaba relatar. Cada palabra era un golpe, y la forma en que la miraba la hacía sentir más pequeña y vulnerable. A medida que Ana intentaba explicar la situación con claridad, el juez interrumpía con burlas sutiles, como si su historia no tuviera peso. ¿De verdad piensas que eso es relevante?, dijo en un tono sarcástico. La incomprensión y el desprecio en su voz eran palpables. Cada comentario parecía buscar no solo desestimar su testimonio, sino también humillarla como persona. Ana podía escuchar murmullos entre el público, algunos apoyando su valentía, otros atónitos ante la actitud del juez. A pesar de la angustia que sentía, Ana se aferró a sus recuerdos y a la razón por la que estaba allí. Su mente se llenó de imágenes de su hija sonriendo, lo que le otorgó una chispa de determinación. Sabía que no podía dejarse vencer en ese momento. Cada ataque verbal del juez solo aumentaba su firmeza interior. Ella iba a demostrar que su voz merecía ser escuchada, sin importar cuán despectiva fuera la actitud del hombre que tenía enfrente. Era un momento crucial, no solo para ella, sino para todas las mujeres que alguna vez se sintieron invisibles en situaciones similares. A medida que la audiencia avanzaba, las reacciones del público se volvían cada vez más visibles. Desde los asientos de atrás, se podía percibir un murmullo colectivo de desaprobación ante el comportamiento del juez. Algunos espectadores intercambiaban miradas de incredulidad, mientras que otros se inclinaban hacia adelante, mostrando interés y apoyo hacia Ana. Una mujer de mediana edad, que había llegado para presenciar el juicio de un amigo, no pudo contener su voz y susurró: «Esto es inaceptable». Su comentario resonó en la sala y muchos comenzaron a asentir con la cabeza, uniendo fuerzas en solidaridad. En un rincón, un grupo de jóvenes latinos observaba atentamente, reconociendo la lucha que Ana enfrentaba. Para ellos, su testimonio era un reflejo de sus propias experiencias en una sociedad que a menudo silencia sus voces. Uno de ellos, un estudiante universitario, murmuró a su amigo: «No podemos permitir que sigan tratando así a nuestra gente». Así, la tensión en la sala se transformaba en una pulsante energía de respaldo hacia Ana. Durante una pausa en el interrogatorio,
un hombre mayor se levantó de su asiento y dijo firmemente: el deber del juez es buscar la verdad, no humillar a quienes vienen a hablar. Aunque el hombre fue rápidamente reprendido por el alguacil del tribunal para que se sentara, su intervención hizo eco en los corazones de muchos presentes. Había algo poderoso en esa muestra de valentía, incluso si su voz fue callada, había logrado captar la atención de todos. Ana sintió una oleada de apoyo al escuchar esas palabras. La comunidad estaba con ella. Por un momento, ya no se sentía sola frente al estrado. El ambiente cambiaba sutilmente, la injusticia del momento comenzaba a ser desafiada no solo por ella, sino por quienes la rodeaban. Esa conexión entre los presentes cimentaba su determinación. No solo estaba allí para hablar por sí misma, sino por todas las mujeres que habían sufrido injusticias similares. Ese sentido colectivo de empoderamiento comenzaba a surgir en la sala y Ana lo sintió profundamente. El momento decisivo llegó cuando el juez, con un tono cargado de desprecio, interrumpió a Ana mientras intentaba explicar lo que había presenciado. No entiendo cómo usted puede tener la osadía de testificar sobre algo tan trivial, dijo, gesticulando con desdén. Sus palabras hicieron eco en toda la sala, y en ese instante, Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era como si cada palabra que pronunciaba el juez intentara despojarla no solo de su credibilidad, sino también de su dignidad. Ana había llegado con la intención de ser honesta sobre los hechos, describiendo cómo había visto a su vecino amenazar a alguien en el vecindario. Sin embargo, el juez desvió rápidamente las preguntas hacia un campo minado de insultos encubiertos. ¿Realmente cree que lo que dice puede ser tomado en serio? Mire cómo se presenta, no parece una persona que haya estado atenta, criticó. Señalando su vestimenta sencilla, como si eso pudiera desacreditar su testimonio, el público comenzó a murmurar inquieto ante la falta de respeto. Ana pudo notar cómo algunos se cruzaban de brazos y otros sacudían la cabeza en desacuerdo, y aunque eso le otorgaba un mínimo de consuelo, las palabras del juez continuaban intentando herirla. Quizás debería dejar esto a las personas competentes y concentrarse en cuidar a su hija, añadió, utilizando su rol como madre como herramienta para menospreciarla aún más. Era evidente que estas eran más que simples interrogaciones, eran ataques personales destinados a humillarla. Ana sintió cómo la ira se transformaba en una llama dentro de ella. Con cada palabra hiriente del juez, su determinación crecía y comenzaba a pensar en sus propias experiencias como mujer luchadora en un mundo que muchas veces no le daba lugar. En ese momento crucial, supo que no podía dejar que su voz se apagara ante tal injusticia. Tenía que resistir y luchar por su verdad, no solo por sí misma sino por todas las mujeres que alguna vez habían sido objeto de desprecio. Era esa dura realidad la que despertó finalmente su fuerza interior. Ana sintió cómo la ira y la determinación se fundían en su interior. La humillación que había soportado no podía ser en vano. Con cada palabra hiriente del juez, su coraje crecía, y comprendió que era momento de actuar. Sabía que no podía dejar que su dignidad fuera pisoteada sin responder. Respira hondo, centrando su mente en el testimonio que debía ofrecer. Con una voz clara y firme, decidió hacer frente al juez. Su señoría, comenzó, captando la atención de todos en la sala. Quizás no le importe mi apariencia o mi condición como madre, pero lo que realmente importa aquí es la verdad de lo que sucedió. El tono desafiante en su voz resonó fuertemente, y algunos miembros del público se inclinaron hacia adelante, sosteniendo la respiración. Estoy aquí para hablar sobre un acto de violencia que presencié, y eso es lo que debería importar. Cada persona tiene derecho a ser escuchada, independientemente de su trasfondo o de cómo se presente, continuó, mirando directamente al juez a los ojos. Su confianza comenzó a desarmar el ambiente hostil que la rodeaba. El juez, sorprendido por su respuesta, intentó interrumpirla, pero Ana no se detuvo. Si usted cree que puede avergonzarme por ser quien soy, se equivoca. Soy una mujer fuerte que trabaja duro para cuidar de su hija y contribuir a su comunidad. No voy a permitir que me silencien. Su discurso capturó la atención del público, que comenzó a murmurar nuevamente, ahora con un sentido de respeto hacia la valentía de Ana. Ese momento fue crucial, la sala parecía vibrar con energía renovada. Ana sabía que tenía que ser inteligente y estratégica. A medida que avanzaba en su testimonio, comenzó a documentar con precisión los hechos, asegurándose de que cada detalle fuera claro y contundente. La mirada del juez, antes desafiante,
Ahora mostraba una mezcla de sorpresa e incomodidad. Ana estaba tomando el control de la situación, transformando su dolor en poder, y cada vez más personas en la sala se unían a su lucha por la justicia. Era el punto de inflexión que había estado esperando. Estaba lista para demostrar que su voz no solo merecía ser escuchada, sino también respetada. Después de su audaz declaración en la corte, Ana comprendió que no podía detenerse ahí. Su determinación por buscar justicia se transformó en una acción concreta. Consciente de que necesitaría más que coraje, comenzó a prepararse meticulosamente para lo que vendría. Primero, buscó apoyo legal, contactó a una abogada especializada en derechos civiles, quien había ganado notoriedad por su lucha contra la discriminación en el sistema judicial. Durante una reunión en un café cercano, Ana compartió su experiencia y cómo se había sentido despojada de su dignidad. La abogada, escuchándola atentamente, le aseguró que había recursos disponibles y que podían trabajar juntas para presentar una queja formal contra el juez por su conducta inapropiada. Simultáneamente, Ana se rodeó de personas que la apoyaban emocionalmente. Su mejor amiga, Laura, se convirtió en su confidente y fuente constante de aliento. Laura organizó pequeñas reuniones en su casa donde Ana podía desahogarse y prepararse mentalmente para los próximos pasos a seguir. No estás sola en esto, le decía Laura repetidamente, la comunidad está contigo, somos muchas las que estamos luchando. Ana también decidió hablar con algunos miembros de su comunidad latina sobre lo ocurrido. Al compartir su historia, descubrió que varias mujeres habían vivido situaciones similares y estaban dispuestas a unirse a su causa. Juntas comenzaron a recopilar testimonios y experiencias, creando un grupo de apoyo que daría visibilidad a la lucha por sus derechos. Cada nueva historia compartida fortalecía el grupo, alimentando la idea de organizar una manifestación pacífica frente al juzgado para exigir respeto y justicia no solo para Ana, sino para todas las mujeres silenciadas. La emoción crecía entre ellas. Todas sentían que estaban convirtiendo el dolor en un motor de cambio. A medida que se acercaba el día del nuevo juicio, Ana sintió que cada aspecto de su preparación, legal y emocional, la impulsaba hacia adelante. Estaba lista para enfrentar al sistema una vez más, sabiendo que contaba con el respaldo de un ejército invisible. Era un símbolo de la resiliencia colectiva. Había llegado el momento de llevar la lucha más allá del tribunal. Estaba decidida a convertir su voz en un eco resonante por justicia. El día del nuevo juicio llegó con una atmósfera electrizante. Ana, más preparada que nunca, sabía que el juez seguiría intentando descalificarla, pero su estrategia era diferente. Esta vez, había compartido silencio entre mujeres que habían sufrido en la misma sala, y sus voces se unieron para formar un frente sólido. Habían decidido grabar algunas de las manifestaciones en apoyo a su causa y a las injusticias vividas, creando un video que develaría no solo la crueldad del juez sino también la resiliencia de quienes habían quedado invisibles. Cuando Ana entró a la sala, sintió el peso de las miradas del público. Sabía que sus aliados estaban allí, listos para brindar apoyo, pero también había un sentimiento palpable de anticipación por lo que estaba a punto de ocurrir. En medio del juicio, cuando el juez comenzó su típico interrogatorio despectivo, Ana mantuvo la calma y decidió no responder sus provocaciones de inmediato. En lugar de eso, sacó un USB de su bolso y lo colocó sobre la mesa frente al juez. Su señoría, dijo con firmeza, he traído algo que creo que usted debería ver. Las sillas chirriaron ante el murmullo colectivo de sorpresa en la sala. El juez arqueó una ceja, desconcertado por la audaz acción de Ana. Cuando el fiscal dio luz verde para reproducir el video, el ambiente en la sala cambió radicalmente. Las imágenes mostraban a mujeres valientes hablando sobre cómo el juez había tratado a Ana y a ellas en otras ocasiones. Testimonios sinceros sobre las injusticias y humillaciones sufridas. Cada relato resonaba en los corazones de quienes asistían. El desprecio del juez se volvía cada vez más evidente ante los ojos de todos. El silencio era en ese momento inquietante y poderoso. La estrategia de Ana estaba funcionando. Los rostros del público reflejaban preocupación y comprensión. El juez no podía continuar con su comportamiento prepotente mientras su conducta quedaba expuesta ante todos. La atención se trasladó hacia él. Cada palabra dicha por las mujeres retrataba la angustia y determinación colectivas que ya no podían ser ignoradas. Ana había transformado su dolor en una poderosa herramienta contra la opresión, desafiando no solo al juez sino al mismo sistema que permitía tales abusos. Sentía que las lágrimas estaban ya listas para caer.
Pero eran lágrimas de esperanza, porque había encendido una chispa de cambio profundo e inminente, después de la impactante presentación ante el juez. Ana se sintió impulsada a llevar su lucha un paso más allá. Con el respaldo de su abogada, comenzó a explorar los pasos legales necesarios para presentar una queja formal contra el juez por su conducta inapropiada. Sabía que este proceso no sería sencillo, pero estaba decidida a que las acciones del juez no quedaran impunes. Primero, su abogada explicó que necesitarían recopilar toda la evidencia posible, incluyendo las grabaciones del video presentado en la audiencia y testimonios adicionales de mujeres que habían enfrentado situaciones similares. La abogada también le aclaró que debían presentar un informe exhaustivo sobre cómo el comportamiento del juez había impactado emocionalmente a Ana y a las otras mujeres afectadas. Sin embargo, Ana pronto se dio cuenta de que enfrentaría obstáculos significativos. Era evidente que el sistema judicial tenía sus propias dinámicas y que algunas personas podrían no estar dispuestas a actuar contra un juez con tanto poder e influencia. Es posible que algunos intenten desacreditar nuestras voces, le advirtió su abogada. Habrá quienes defiendan al juez y minimicen lo sucedido. Ese comentario despertó un sentimiento de ansiedad en Ana, pero también aumentó su determinación. La estrategia legal incluía preparar declaraciones formales que describieran minuciosamente cada incidente de abuso vivido por ellas y cómo esto violaba sus derechos como ciudadanas. Esta tarea fue emotivamente agotadora, cada recuerdo traído a la superficie generaba dolor, pero también fortalecía el vínculo entre Ana y las otras mujeres involucradas en la lucha. Mientras trabajaban juntas, Ana y su abogada comenzaron a institucionalizar un grupo más amplio de apoyo legal, buscando alianzas con organizaciones de derechos humanos. Era esencial obtener más visibilidad para su causa y reunir suficientes voces para hacer frente al sistema. Con cada paso dado en este proceso legal, Ana sentía cómo la impotencia se transformaba en empoderamiento. La posibilidad de que el juez enfrentara consecuencias por sus actos se convertía poco a poco en una realidad tangible. A medida que avanzaban hacia la presentación formal de la queja, Ana se llenaba de esperanza. Sabía que estaban desafiando un sistema injusto y empoderándose mutuamente en el camino hacia la verdad y la justicia. Serían herramientas para cambiar el rumbo de tantas vidas apagadas por el miedo e invisibilidad. Una vez presentada la queja formal contra el juez, Ana y su abogada se encontraron en un proceso legal que superó sus expectativas. La noticia del caso se difundió rápidamente en los medios locales, generando una atención que el sistema judicial no podía ignorar. La presión pública comenzó a crecer, y con ella, la conciencia de que este no era un caso aislado, sino parte de un patrón de abuso por parte de figuras del poder. En las semanas siguientes, se convocó una audiencia preliminar para evaluar la queja. Ana llegó a la corte con su grupo de apoyo, donde se notaba una mezcla de expectación y nerviosismo. Mientras se sentaban en la sala, las miradas del público y la prensa estaban fijas en ellos. Era evidente que el mundo estaba observando. Tal vez esta vez, el sistema judicial sería diferente. Durante la audiencia, el tribunal se mostró dividido. Algunos jueces parecían entender la gravedad de las acusaciones y el impacto que el comportamiento del juez ha tenido en Ana y en otras mujeres. Por otro lado, había quienes defendían al juez con vehemencia, argumentando que sus acciones eran parte de su estilo de liderazgo y que no deberían ser vistas como abusivas. Esta defensa generó un clima incómodo en la sala, pero también encendió el fuego interno de Ana. Mientras las declaraciones se sucedían, el ambiente era palpable, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Ana observó cómo su abogada presentaba evidencia sólida, testimonios de otras mujeres que habían sido humilladas por el mismo juez, junto con gráficos y estadísticas que demostraban el patrón sistémico de comportamiento discriminatorio en la Corte. A pesar de los intentos de algunos miembros del tribunal por minimizar las acusaciones, la resistencia de Ana no flaqueó. Su valentía al compartir su historia resonó en la sala. Con cada palabra que pronunciaba, insistía en que era hora de que el sistema enfrentara las consecuencias. La intervención de activistas y organizaciones de derechos civiles también ayudó a elevar la voz de Ana, presionando para que el juez fuera investigado. Finalmente, el ambiente cambió cuando un grupo creciente de abogados y defensores comenzó a exigir respuestas sobre el comportamiento del juez. Este cambio fue un indicio claro de que las cosas estaban empezando a moverse en favor de la justicia. Ana sintió una oleada de esperanza. La lucha estaba lejos de terminar, pero sabía que estaban sentando las bases para un cambio real. La corte no podía mirar hacia otro lado,
lo que había comenzado como una batalla personal se había convertido en una lucha colectiva por dignidad y derechos fundamentales. A medida que el caso de Ana Torres continuaba resonando en la comunidad, se hizo evidente que su lucha iba más allá de lo personal, se convirtió en un símbolo de resistencia contra la discriminación y el abuso de poder. Las repercusiones del juicio no solo impactaron a quienes habían sido directamente afectados, sino que también inspiraron a otras mujeres a alzar la voz contra situaciones de injusticia que habían soportado en silencio. La comunidad comenzó a organizar foros y talleres dedicados a discutir temas de derechos civiles y la importancia de desafiar a figuras de autoridad cuando sus acciones cruzan la línea del respeto. En lugares como escuelas y centros comunitarios, se llevaron a cabo conversaciones sobre empoderamiento y la creación de redes de apoyo. Ana fue invitada a compartir su historia en varias ocasiones, y cada vez que lo hacía, su valentía motivaba a más personas a reflexionar sobre su propia realidad. Uno de los elementos más poderosos que surgió de este movimiento fue el establecimiento de una campaña que buscaba reformar políticas judiciales y garantizar que todas las voces, independientemente de su trasfondo, fueran escuchadas y respetadas. Ana, junto con activistas y organizaciones locales, colaboró en la redacción de un documento que proponía cambios específicos dentro del sistema judicial para combatir el acoso y la discriminación en los tribunales. Mientras tanto, el caso del juez comenzó a ser investigado más profundamente. La presión pública obligó al sistema a actuar. Finalmente, no podían ignorar más el clamor por justicia. El juez enfrentó audiencias internas sobre su comportamiento, lo que resaltó el hecho de que las conductas abusivas no serían toleradas por más tiempo. La comunidad se unió, apoyando a Ana no solo en su batalla particular, sino también en una lucha colectiva por transformar un sistema que había fallado repetidamente. El impacto de este caso fue innegable. Había encendido una chispa en cada persona que había estado presente durante el juicio o que había escuchado la historia de Ana. Se trataba de un cambio cultural hacia un futuro donde las mujeres fuertes e indomables no solo eran visibles, sino valoradas y respetadas. Ana se dio cuenta de que lo que comenzó como una lucha personal había evolucionado en un movimiento significativo hacia la igualdad y la justicia. Su historia era ahora una narrativa compartida, capaz de cambiar vidas y romper ciclos de opresión. La valentía que demostró había resonado como un eco poderoso en cada rincón de su comunidad, desafiando a todos a levantarse y hacerse escuchar frente a la injusticia. El viaje de Ana Torres ha sido extraordinario, transformándose de una madre luchadora que enfrentó la humillación en un tribunal a una poderosa voz colectiva que desafía el sistema. Desde el momento en que decidió no permitir que su dignidad fuera pisoteada, Ana comenzó a descubrir no solo su valentía personal, sino también su capacidad de inspirar a otros. La resistencia que mostró ante el juez no fue solo un acto de desafío, sino un llamado a la acción para todas las mujeres que habían sufrido en silencio. El impacto de su historia se extendió más allá de las fronteras del juicio. Cada encuentro con personas en su comunidad resonaba con gratitud y asombro por su coraje. Las mujeres que antes se sentían solas comenzaron a encontrar fuerza en su lucha compartida, creando vínculos y redes de apoyo. Las discusiones sobre derechos civiles y empoderamiento dejaron de ser solo conversaciones, se convirtieron en movimientos palpables que exigían respeto y justicia. Ana experimentó un crecimiento personal significativo. A medida que compartía su historia, se dio cuenta de que no estaba sola, tenía un ejército detrás de ella. Su voz, antes temerosa, se volvió un instrumento poderoso para el cambio social. En cada foro y taller al que asistía, la pasión con la que defendía sus ideales era contagiosa, impulsando a otros a levantarse y hacerse escuchar. La lucha contra la discriminación y el abuso de poder ya no era solo su batalla, se había convertido en un movimiento colectivo en el cual cada persona involucrada jugaba un papel fundamental. Ana comprendió que aunque había comenzado esta travesía buscando justicia para sí misma, había despertado algo mucho más grande, una chispa de cambio cultural. Finalmente, lo más emotivo fue ver cómo otras mujeres empezaron a compartir sus propias historias, sintiéndose empoderadas por el ejemplo de Ana. Cada relato era una pieza del rompecabezas que formaba un mosaico vibrante de resiliencia y determinación. Su recorrido culminó no solo en una búsqueda por la verdad y la justicia, sino también en la creación de un legado donde cada mujer valiente es reconocida y respetada.
Ana ha demostrado que incluso frente a adversidades abrumadoras, es posible levantarse, desafiar al sistema y generar un cambio significativo. A través de su valentía, ha inspirado a muchos a seguir luchando por sus derechos y los derechos de los demás, reafirmando la importancia del amor propio y la solidaridad comunitaria. Su viaje continúa siendo una fuente inagotable de esperanza para quienes buscan justicia en medio del silencio y la opresión.